Amigas y amigos, les saluda Francisco Darmendrael, un agrado dar mi salud nuevamente. Estoy con el destacado académico del Departamento de Historia de la Universidad de Concepción, doctor Juan Eduardo Mendoza. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, gracias Francisco. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Gracias nuevamente por aceptar la invitación para conversar esta vez sobre un hecho histórico importante para nuestro país y del cual se merece recordar de manera constante, que es el combate a la Concepción del 9 y 10 de julio de 1882. Profesor, ¿nos podría, por favor, efectuar un contexto histórico en el cual se desarrolló este enfrentamiento? Mira, por supuesto, este combate, tú sabes que forma parte de las páginas más gloriosas de la historia de la Guerra del Pacífico y de nuestro país en esta campaña. Recordemos que se da en el contexto de la campaña de la Sierra o de la Breña, como llaman en el Perú, cuando ya había ocurrido la ocupación de Lima. ¿Ya? Y estaba siendo administrado por el almirante Patricio Lynch, quien eh, buscaba, ¿verdad?, que existiera una estabilidad política en el país para poder firmar la paz, cosa que tú sabes que se demoró bastante tiempo y que alimentado también por la actitud de uno de los jefes militares más aguerridos, que fue Andrés Avelino Cáceres, que desde la sierra, ¿verdad?, organizaba montoneros y mantenía en cierta forma latente la esperanza para los peruanos. ¿Ya? Entonces, el contexto que se da es que Chile ya ha ocupado la capital de Lima y ha regresado el grueso del ejército. ¿Ya? Ha regresado el general Baquedano, ha entrado triunfal en Valparaíso, en Santiago, entre los batallones que regresaban del Perú, estaba el batallón Chacabuco, que es del cual vamos a hablar. Profesor, tengo entendido que Lima estuvo bajo la administración del vicealmirante Patricio Lynch y por la eficiente administración que efectuó se ganó el apodo del último virrey del Perú, ¿cierto? Bueno, sí, aunque tú sabes que siempre hay, Claro, ¿verdad? ¿Verdad? Por otro lado, nunca, digamos, podamos señalar que para el país que fue ocupado vaya a destacar, ¿verdad?, en el tema a quién era el jefe de la ocupación, ¿ya? Sin embargo, en aspecto administrativo y todo, ¿verdad?, se logró organizar ya muy bien el territorio con tropas bastante, como te estaba señalando, eh, reducidas, ya que la mayoría había regresado a Chile. Y luego, al ver, ¿verdad?, que existía estos bolsas de resistencia en los sectores de la sierra, es que se busca entonces o sea, se ordena ya por decreto presidencial una removilización ya y se envían nuevamente unidades hacia el norte, entre ellas la unidad del Chacabuco. Aquí vemos así es, algunas de las unidades, si tú puedes ver en pantalla, así que es, conformaban los que estaban en la zona de la sierra, ya precisamente para este año 1882 del que hablaremos. El batallón segundo de línea, el batallón Chacabuco, sexto de línea, antes en el periodo de las campañas de Tarapacá, Tacna y Arica, donde estuvo en el campo de la Alianza, ya en campaña Lima, donde estuvo en Chorrillos y Miraflores, era el batallón movilizado Chacabuco, batallón cívico movilizado Chacabuco. Pero ahora pasa a la denominación secto de línea, es decir, ya pasa a ser del ejército regular. Después te voy a dar unos tips con respecto al uniforme, ¿ya? sí, justamente eso iba a preguntar de los uniformes. ¿Sí? Dime, No, vamos más adelante para ir ¿ya? Ya, conociendo está el y batallón Pisagua, el batallón Santiago, el batallón Lautaro, que fue muy importante también en este enfrentamiento. De hecho, como tú sabes, en la Concepción había un soldado de Lautaro, ¿ya? Y una de las primeras unidades que llega en la tarde del 10 de julio va a ser una compañía de Chacabuco y una compañía de Lautaro. Así que parece que operaban conjuntamente. Los carabineros de Yungay, ¿tú recuerdas esa unidad, Francisco? así es. ¿Qué había pasado con los carabineros de Yungay al inicio de la guerra? Tengo entendido que... ah, ay, me perdí. Recuerda que estaban en el transporte RIMAC y que fue Matías Cousiño, ¿verdad? Y que fue capturado. Y Fue ca- estuvieron, ¿verdad?, encarcelados y luego fueron liberados y volvieron a reagruparse como una unidad. sí, ahora me acordé.
¿Mm? Los carabineros de Yungay, que es una unidad militar, ¿ah? De la gente, de verdad, que tiene poco conocimiento en el tema, a veces piensan que son carabineros, como los carabineros Claro, no, no tiene nada que no, ver. no tiene nada que ver, eran porque usaban, ¿verdad?, carabina y usaban también el rifle Winchester. Bueno, acá un poco con respecto a lo del uniforme del batallón cívico movilizado Chacabuco, quien se crea para la guerra en 1879, ¿ya? Y su primer comandante va a ser Domingo de Toro Herrera, ¿ya? Y para el periodo que vamos a hablar, su comandante, y es el nombre patronímico de esta unidad que tú sabes que está en Concepción, ¿ya? Es Marcial Pinto Agüero, Profesor, ¿ya? Domingo ¿Sí? Herrera era diputado en ejercicio al momento de estar en la guerra del Pacífico, ¿cierto? Exactamente, y no es el único diputado que estuvo al mando de unidades o que se enroló. ¿Ah? Un tema bastante que lo vemos hoy día con asombro, ¿verdad? Porque no nos imaginamos, ¿verdad?, en la situación actual. Acá tengo más al respecto del batallón cívico. Quiero contarte, y para los que nos escuchan, ¿verdad?, que este fue un batallón, el batallón Chacabuco, que participó en prácticamente todas los combates y las batallas de la Guerra del Pacífico, teniendo su bautizo de fuego en el famoso, ¿verdad?, batalla de Tarapacá, pero participó en Campo de la Alianza, Chorrillos, Miraflores. Observa ahí, están con el uniforme gris Sí. azulado, ¿Nos ya podría explicar, pantalón profesor, un poco rojo. el tema? Porque siempre está la idea del uniforme afrancesado azul y rojo del ejército, pero en este caso las Ujú. campañas de la sierra fue distinto, ¿cierto? ¿O nos podría precisar un poco más? Mira, por cierto, está como en la retina o en el imaginario colectivo. Bueno, todos eran uniforme estilo francés, pero no todos vestían guerrera azul y pantalón rojo. Ya habían unidades que incluso tenían color de verde, ¿verdad?, en la chaqueta, o tenían, ¿verdad?, color azul completo, ya, o ya tirado a gris, ya. En este caso, el que se ve en la imagen, son de la campaña de Chorrillo y Miraflores, y te fijas que el kepi tiene la parte de arriba azul. Sí, Eso significa que eran batallón cívico movilizados, tal como hoy día el estandarte o la bandera del Ministerio de Defensa es azul, como tú sabes, ya todas las unidades cívicas movilizadas tenían en la parte superior, ¿verdad?, azul. Y los perfecto. regimientos de línea, como va a ser el Chacabuco, rojo, que es el Rojo, color, claro. ¿verdad?, del ejército. ¿Ya? Entonces, esta fue una unidad que partió como un batallón cívico, ya movilizado, Chacabuco, con fundamentalmente se nutrió de soldados del sector de la Recoleta, del centro de Santiago, ¿ya? Tuvo su cuartel en San Bernardo, ya uno de sus segundos cuarteles, y de ahí parte al norte. Y como te estaba contando, fue un batallón que, como puse ahí, destacó por las cantidades de bajas que fue sufriendo a lo largo de la campaña. Fíjate que en algún momento ya era el 40% de bajas que haya sufrido este batallón. Estoy hablando ya del periodo de la campaña a Lima, ¿ya? Entonces, un batallón, ¿verdad?, donde muchos de los que ingresaron como reclutas, como soldados, ya se transformaron después en oficiales, como por ejemplo, ¿verdad?, tenemos el caso de Luis Cruz, ¿verdad?, Martínez, ¿ya? Perfecto. Entonces te quería contar una historia que, bueno, que poco saben, ¿verdad? Pero que este batallón que fue muy curtido, donde estaba Ignacio Guerrero Pinto como teniente, incluso en su hoja de vida aparece una felicitación que hace el mismo Toro Herrera de Ignacio Guerrero Pinto, y le pone ahí, ¿verdad?, en su hoja de vida, por su serenidad y admirable valor a toda prueba. O sea, ya parece, ¿verdad?, que esta unidad estaba, ¿verdad?, llamada a, a ser, ¿verdad?, la que Claro. cubriera de gloria el escenario de la sierra. Profesor, disculpe, ¿es posible hablar un poco de Ignacio Carrera Pinto? Mira, Ignacio Guerrero Pinto era un civil, no era un militar profesional. Desde luego. Como tú bien sabes por su antepasado, ¿verdad? Él era hijo de Carrera Fontecilla, que participó en la revolución de 1850 Las revoluciones liberales, ahí sí, contra el sí, presidente Montt. contra el presidente de Montt, que hubieron dos, que fue la del 51, ¿verdad? Una, Claro. ya, y después el 55. Eh,
Y murió muy joven, murió a los 40 años, por tanto tampoco pudo, ¿verdad?, su hijo, Ignacio Herrera Pinto, poder disfrutar mucho de la participación de su padre. Pero era muy llegado a su madre, Emilia Pinto, ¿ya? Y ya de joven, ya adulto, no siguió la carrera de las armas, sino que se dedicó a la ganadería. Vivió mucho tiempo Agricultura, en ganadería. y cruzaba, ¿verdad?, animales entre la zona central y la ciudad argentina. Por supuesto, ya como muchos otros chilenos sintieron, ¿verdad?, el llamado a la patria cuando se desata la guerra y llega, ¿verdad?, a enrolarse como simple soldado, ya, pero al batallón Esmeralda llegó, Claro, por su familia, por su abolengo, ¿verdad?, por su historia personal, ¿verdad?, nieto de José Miguel Carrera, prócer de la Guerra de la Independencia y primer comandante en jefe del ejército, se inició entonces como clase, es decir, como oficial del regimiento. Y ya después como oficial pasó a conformar esta unidad que se llamó el batallón ya Chacabuco, sexto de línea. perfecto. Sigamos adelante, profesor. Mira, te quería contar algo que tal vez tú no lo sabes, ¿ya? Y nuestros amigos Pero, tampoco, quizás. y nuestro amigo tampoco, que tiene relación con la proximidad que tiene esta unidad con Concepción y Chillán. Sí, Porque cuando en marzo se decretó, ¿verdad?, que se iba a rearticular la unidad y que tenía que volver a la guerra, te estoy diciendo que antes había sido formada fundamentalmente por gente de Santiago, pero en este segundo envío que va a participar en la sierra, participa, se enrola, se llama enrolar gente del sur. Y viene un teniente, el teniente Pedro Fierro, La Torre, ¿ya?, a la ciudad de Concepción, y acaba de enrolar ciudadanos penquistas. Y también va a enrolar ciudadanos en Chillán. De hecho, entre los 77 héroes de la Concepción, hay 9 chillanejos, ¿ya? De ellos, entiendo que 7 eran reclutas puros y otros habían antes participado en el batallón Chillán, que también está en la sierra, ¿ya? De la misma forma como también va a estar el batallón Concepción, que también podemos hablar del batallón movilizado Concepción. Y algo más te quiero contar. Fíjate que este teniente, Pedro Fierro, que llega a Concepción y recluta penquista para el batallón Chacabuco, es uruguayo. Ingresó al regimiento ya cuando recién se formó como soldado raso, pero tiene una particularidad, era sobrino del entonces presidente de Uruguay interesante, ¿no? y partió desde Uruguay, viajó a Chile para luchar por Chile, ¿Y por qué? por razones personales. Bueno, tú sabes que en esa época, en el siglo XIX, muchos también, ¿verdad?, participaban en distintas guerras, lo hemos conversado en el Morro de Arica, ¿verdad?, estaba Roque Sáenz, ¿verdad?, argentino, que peleó por el lado peruano. Pero interesante, habría que conocer un poco más, ¿verdad?, de la historia de este oficial ya, pero que partió como soldado en el Chacabuco y que era teniente, y aquí en Concepción estuvo reclutando soldados. Así que habría que ver entre los 77 héroes, puede haber también un penquista, Seguramente. Sigamos adelante, seguramente. profesor, en honor Perfecto, al perfecto. tiempo. En honor al tiempo. Bueno, ¿cuál era la misión de esta unidad Chacabuco que formaba parte de la división del centro, que en un momento estuvo al mando de Francisco Gana y luego por el famoso, ¿verdad?, general Estanislao del Canto? Era defender una línea que iba desde Lima a la ciudad de, a ver si se ve bien acá en el mapa, ya, de Ollana, donde se unía, ¿verdad?, a un ferrocarril, ya la ciudad de Oraya. Ahí había una ruta que era estratégica, había un ferrocarril y un camino que comunicaba con toda, ¿verdad?, la región de la sierra, ¿ya? Entonces, primeramente, ¿verdad?, esta unidad ocupa, ya junto con el Lautaro y otras unidades, ¿verdad?, esta división, ocupa esta zona, pero lo que empezó a diezmar más la presencia chilena va a ser las enfermedades, tifus, diarrea, Sí, una serie de las enfermedades, condiciones ¿verdad? climáticas, además de la zona, Era lo que más complejas. mataba a los soldados chilenos. E incluso te puedo contar que hay un parte al final de la guerra, de esta parte de la campaña de la guerra, en donde 277 muertos se debe a enfermedades.
y 154, incluido acá los 77 de la Concepción, ya por muerte en combate. Exactamente. Y además, algo también que poco también se escribe o se comenta incluso, también algunos que desertaron, que también, ¿verdad? Sabemos que algunos que abandonaron, ¿verdad? En este periodo, que también va a ser un número importante. Para eso hay que revisar los famosos, ¿verdad? Libros de comisarios, ¿verdad? De la guerra, y ahí uno puede ir comprobando, ¿verdad? Ahí donde está los partes, ¿verdad? De cada unidad, el número, ¿verdad? De fuerza, lo que obtenían, ¿verdad? Como su pago, que eran 11 pesos, después se redobló a 22 a los soldados de la sierra, ya, por el esfuerzo era bastante más fuerte ya en ese periodo y eran menos hombres. Así que bueno, tenemos entonces que se había ocupado, ¿verdad?, toda esta región de Junín, sobre todo las localidades de Jauja, Tarma, Comas, Huancayo, ya Marcavalle, ya, y el poblado de la Concepción, entre otros, ya estaban, ¿verdad?, siendo sostenidos por las fuerzas chilenas en un lugar, en un ambiente que era hostil, ya porque estaba las fuerzas montoneras al mando de Cáceres, que tenía unos 3.000 hombres, pero además cerca de 8.000 y más montoneros, guerrilleros Montonero, y indios. Entonces indios, llegaba claro. a tener en total como 12.000 hombres, ¿ya? Como 12.000 hombres. Y acá una fuerza de unos 2.000, 2.300 chilenos. Así que la Profesor, idea fue replegarse. lo peor que le puede pasar a un ejército regular es tener una guerra de guerrillas. ¿Ese fue el escenario que enfrentó el ejército de Chile en la sierra, más o menos? Exactamente. Mira, y acá avanzando un poco, ¿verdad? Porque te iba a comentar que en todo este valle que está el río Mántara, era donde estaba las unidades chilenas, iban a ser envueltos por dos fuerzas, ¿verdad? Una al mando de Máximo Tafú y otra del coronel Juan Gastón, ya que cae finalmente sobre la Concepción con su gente, y otra unidad al centro que está al mando de Cáceres, ¿ya? Para encerrar a los chilenos y tomarse este punto, ¿verdad?, que decía Laura. Exactamente, tal como tú señalas, la guerrilla, ¿verdad?, que ataca en los puntos vulnerables, débiles, que se deja caer cuando sabe que hay superioridad numérica, que ataca de noche, que hace sabotaje, ¿verdad? Ya es el peor, ¿verdad?, escenario. Y además, esto está muy unido también, Francisco, con la población que está aledaña, porque la guerrilla vive con el apoyo de la población. En el caso peruano, Cáceres, que manejaba el idioma quechua, que tuvo muy buena relación con los indígenas de la zona, de hecho le llamaban el Tata, ya era muy querido ya por los habitantes locales, eran también los que le transmitían la información ya sobre las fuerzas chilenas. No solamente la población, también la iglesia peruana ya era también parte, ¿verdad?, de estos informantes. Así que cuando llega el 5 de julio la unidad de Ignacio Herrera Pinto a la Concepción, ya inmediatamente todas estas noticias las sabe Cáceres. ¿Mm? Exactamente. De hecho, esos Incluso, mismos habitantes de la Concepción, como usted dice, fueron los que le transmitieron al coronel Gastón, quizás me estoy adelantando, exacto, la cantidad de hombres que están en la Concepción, si contaban con artillería, etcétera, etcétera, y en base a esa información procedió a ocupar el pueblo. exactamente. La guerrilla siempre actúa sobre seguro, hace todo un trabajo de inteligencia, ya incluso tú sabes que el ataque va a ser a eso las 12:15 más o menos, ¿verdad? Pero antes querían distraer a las tropas, incluso algunos extranjeros llamaron a los oficiales a un almuerzo, ¿ya? Para ver si se distraían de todo el tema. Ellos ya sabían que venía el ataque de las montoneras. Pero también Carrera lo sabía, Ignacio Herrera Pinto. Incluso cuando llega a la Concepción le advierte al oficial que releva, ¿verdad?, que es posible que sean atacados, ¿ya? Pero él informa a su jefe, ¿verdad?, al general Stanislao del Canto, que él ha tomado el mando y la situación es normal. Y esto le llega la información el 8 de julio a Stanislao del Canto. Entonces él cree al otro día que el 9 está la situación tranquila, él va a levantar su gente y se va a unir, sobre todo va a evacuar a los enfermos que están en la Concepción, unirlo con otros soldados que también venían con todo esto que estamos hablando, los problemas médicos por el tifo y otras enfermedades,
ya iban a ser evacuados. O sea, el ejército se estaba levantando, se iba a replegar hacia Lima. Lamentablemente, esto se comunicaba eso por telégrafo y Avelino Cáceres sabía ya que estaban en este movimiento. Sigamos. Mira, y lo que tú me decías de la guerrilla, acá de las memorias de Cáceres te puedo leer algo muy breve, dice, debido a los guerrilleros deben eludir todo combate formal y solo aceptarlo estando seguro de las ventajas de su posición y superioridad numérica. ¿Ya? El jefe de guerrilla debía estar en primer término, cuidar ya constantemente del bien, del buen trato, perdón, a la población civil, ¿ya? Porque su apoyo es fundamental. Esto lo escribe Cáceres en su memoria. Y acá tenemos al coronel Juan Gastó, que era uno de los brazos derechos de Cáceres, quien precisamente pasa con su unidad ya por el costado, ¿verdad?, del río Mántara, donde tiene, ¿verdad?, que elegir entre Jauja y la Concepción, y al saber que en la Concepción había solamente 77 soldados chilenos, ya, incluso son menos porque cuando llega Ignacio Repinto llega con, se encuentra ahí con 11 soldados que quedan ahí heridos, así que son 66 los que vienen, ¿ya? Imagínate una compañía que por lo normal tiene 130 hombres, 120 hombres. Entonces era una pequeña guarnición la que estaba en la Concepción. Profesor, Y hay tal que hacer un como paréntesis. Conviene aclarar que el pueblo se llama Concepción, pero para la historiografía nacional es La Concepción. exactamente, sí, sí, para en Perú no existe la Concepción. Ellos llaman Concepción. Exacto. Concepción, la ciudad que había tenido una figuración en la Guerra de Independencia, ya en la época de San Martín. Bueno, y la guerrilla, que eran como 3.000 guerrilleros al mando de Ambrosio Salazar, ¿verdad? Y otros, ¿verdad? Guerrilleros son los que van a conformar. Acá tenemos la oficialidad, ya los inmortales, ¿verdad? Que se les reconoce, ¿verdad? Esta glorioso cuarto compañía del Chacabuco, que debe enfrentar esta situación, ¿verdad? De verse superado 20 veces por el enemigo, ya que tenían fuerzas superiores. Tenemos a Ignacio Repinto, que ya hablamos, ¿verdad?, de su abolengo y de su conducta, ¿verdad?, que va a tener como jefe de guerrero, pero fíjate en los jóvenes que son los oficiales que lo acompañan. Promedio Arturo de edad debe ser Perescanto, 16 años, profesor, ¿o no? el más joven, Luis Cruz Martínez, ¿verdad?, no cumplía recién los 16 años, ¿ya? Pero fíjate, Arturo Perescanto también se escapa como a los 14 años, ya, y se enrola en el Chacabuco, aduciendo que su hermano, ¿verdad?, era cirujano en la unidad y pide que lo poder, ¿verdad?, quedarse ahí. Julio Salamanca, también, ya Julio Mon Salamanca, perdón, también de muy joven, ¿verdad?, va a ser el que va, después que cae Ignacio Repinto, a reemplazarlo. Y tenemos a este joven de Curicó, el más joven, el que último queda, con 4 soldados, Luis Cruz Martínez. Pero sabes que también no hay que olvidar que junto con estos 4 grandes oficiales jóvenes, también habían 7 sargentos y cabos, lo que llamamos el ejército clase. 7 clases que estaban encabezados por el sargento primero Manuel Jesús Silva, ¿ya?, que también tiene una importante actitud heroica, ¿verdad?, actuación en el combate de la Concepción. Perfecto. Bueno, ¿cómo no enseñar historia y no explicar, verdad, que dentro de la guerra, dentro de un conflicto, también se dan estos momentos, verdad, de cortesía, por así decirlo, de parlamento, donde Juan Gastó llama, verdad, a rendir la plaza, que entreguen las armas, tal como tengo ahí, verdad, en la imagen, ya considerando que las fuerzas que tienen sus superiores, le pide, verdad, a Ignacio Repinto. Y ahí nuestro héroe Ignacio Repinto, ¿verdad?, con todo su orgullo, por supuesto, ¿verdad?, y de chileno, y además como nieto del prócer José Miguel Carrera, señala, ¿verdad?, que no le asustan ni se debe, digamos, dar eh, Así es. a las amenazas de rigor, ¿verdad?, que hace la fuerza peruana y que va a presentar combate. Esto está grabado, ¿verdad?, con oro. Esto es como cuando uno lee, ¿verdad?, los espartanos, ¿verdad?, en las Termópilas, ¿ya?, al mando del rey Leonía. O sea, no creo, ¿verdad?, otro hecho, ¿verdad?, similar. No sé si ahí tienes alguna duda. Ahí tengo una imagen precisamente del combate. Como a ti te gusta el tema de las pinturas, pues hay un óleo de Luis Fernando Sí, Rojas. destacado ilustrador nacional de
Ha hecho tantas alegorías y justamente una de ellas es esta, el combate. Exacto, aquí se ve la plaza, tú sabes, la Concepción era un poblado de unos 3.000 habitantes, Así ¿ya? es. Destacaba su plaza, ahí tenemos la iglesia, la casa parroquial, ya en un momento, ¿verdad? Por 5 horas, ya se defendió el perímetro a través de la plaza, cada uno de los oficiales al mando de una de las bocacalles por donde iba a ingresar el enemigo, pero lo que realmente ocurre acá es una defensa del cuartel, ya es lo que finalmente se repliegan a la unidad y ahí se hacen fuertes. Recordemos, ¿verdad?, que además de los que estaban combatiendo había hombres heridos, que igual algunos combatieron, y mujeres, ¿verdad? Dos mujeres, una de ellas que estaba en estado de dar a luz y que lo da en la noche, ¿verdad?, entre el 9 y el 10 de julio. Continuemos, profesor, con el... ¿Qué pasa Bueno, ahí, justamente? En la noche del 9 de julio. mira, aquí hay una imagen que muestra, ¿verdad?, cómo están apretados, ¿verdad?, dentro de, este, de este lugar que intentaron quemar. Tenemos el techo de paja, era una construcción colonial muy antigua, ¿verdad? Y los montoneros y los soldados, después quedan solamente los guerrilleros, ¿ya? E intentan quemar para obligar a salir a los soldados chilenos que se encontraban acá defendiendo, pero como leones, ¿verdad?, este sector. En la noche también trataron de enviar un emisario, también a Huancayo, al general Stanislao del Campo, ya para avisar de la situación que estaban viviendo, pero fueron ultimados en el camino, así que no lograron dar con su mensaje. Eh, Contarte también dentro de la... Ahí se ve con el uniforme, que es el uniforme con el cual murieron en el combate de la Concepción, Ese es el la uniforme compañía. que utilizaron. Entiendo. Ese es el uniforme, guerrera azul y pantalón gris, gris acerado, ¿ya? Eso se ve al oficial, ¿ya? Y se ve a los soldados, ya te fijas que es eh, la unidad. Había una característica, esta unidad llevaba los fusiles Gras, que eran los más modernos de la época, ¿ya? Pero también requerían una buena mantención, pero por alcance, por su certero, ¿verdad?, de tiro, y menos peso, pesaba 4 kilos y tanto, ya era eh, muy conveniente, digamos, para la tropa. Así que no todas las unidades llevaban Graf. Esta era una de las unidades que llevaban ese fusil, ¿ya? Bueno, como tú sabes, iniciado el combate, ¿verdad? Y después de este parlamento donde se buscó la rendición de la unidad y carrera, aquí yo veo un gesto que hace igual que Arturo Prat. Él es Exactamente. un ejemplo para su tropa, desenvaina su espada, carga contra el enemigo y es herido, ¿verdad? Primero en el brazo y luego en una carga, ¿verdad? Finalmente en su cabeza y termina en su frente y termina su vida. Pero sus oficiales siguen su ejemplo, ¿ya? Julio Monsalamanca y Arturo Pérez Canto, ¿verdad? Toman el mando hasta que finalmente queda el más joven de los oficiales, ¿verdad? Que era Luis Cruz Martínez, que incluso cuando llega a enrolarse al Curicó era tan bajito que le decían el cabo Tachuela, porque se enrola como cabo. El fusil con bayoneta era más alto que él. No, Era pequeño y también tenía, ¿verdad?, de físico, ¿verdad?, delgado, ¿ya? Y todo eso, ¿verdad?, se sobrepone, incluso lo intimidan, ¿verdad?, a que se rinda, a que aquí hay una imagen, ¿verdad?, que no siga luchando, pero él dice, un chileno no se rinde, un soldado chileno no se rinde, y carga, ¿verdad?, con la bayoneta, ¿ya? Y lo siguen los últimos soldados que quedan. esto es Ahora, importante, profesor, los testimonios, porque no hubo ningún sobreviviente del Chacabuco, pero sí conocemos los hechos gracias a los testimonios que usted va a presentar a continuación. bueno, hay varios testimonios que se pueden recoger después, dando de un cirujano peruano, ya de apellido Telles, hay de un ciudadano francés, de un ciudadano italiano. Todos estos fueron recogidos por el historiador soldado Nicador Molinare, ¿ya? Y bueno, están también reproducidos en varios otros textos de nuestra historia, de Pascual Humada, de Gonzalo Ulne, ¿ya? Pero leerte, por ejemplo, acá uno, ¿ya? Los refuerzos, la unidad chilena, ¿ya? Que comienza a avanzar el día 10. Mira, si hubieran iniciado la marcha el día 9, no se hubiera producido este enfrentamiento, porque
la guerrilla no hubiera atacado. Pero comienzan el día a día pensando que iban a encontrar a los chilenos, ¿verdad?, en su guardia en la Concepción, cuando la avanzada, ¿verdad?, llega a la Concepción y sabe lo que ha sucedido. Rápidamente, Marcial Pinto Agüero, el comandante de Chacabuco, marcha él mismo con una compañía de chacabucanos y una del Lautaro, y ven este dantesco espectáculo de todo, ¿verdad?, la unidad que ha dado su vida a muerto. También cuentan más de 270 muertos del bando peruano, es decir, las bajas que ocasionaron, ¿verdad?, al otro bando. Ya pensamos que cada soldado tenía alrededor de 100 proyectiles, ¿ya? Por eso también tenían ahí que cuidar su munición. Entonces ahí, ¿verdad?, tenemos un relato cuando llegan, ¿verdad?, y ven el cuartel humeante, ya ven los cadáveres desmembrados, ya no se respetó nada aquí, la guerra se hizo, ¿verdad?, más cruenta, más cruel, ya despedazaron, ¿verdad?, los cuerpos de los soldados, las Profesor, mujeres, incluso especialmente, el sí, perro de la unidad, el perro regaló un cuico, ya también fue atravesado por la lanza de estos. tengo entendido que en el caso de los indios, los montoneros, muchos estaban poseídos por el opio, Bueno, y por otras sustancias, drogas, alcohol, etcétera, estaban poseídos, si se puede decir, entonces actuaron de manera irracional y por eso cometieron todas esas atrocidades, ¿cierto? En parte. bueno, sí, en parte se puede justificar si tú lo quieres hacer por el tema de la droga, pero la verdad es que frente a eso, ¿verdad?, no hubo nadie racional que pudiera poner freno a esto. Creo que no es un aspecto, ¿verdad?, que el enemigo entonces, ¿verdad?, pueda sentirse orgulloso, ¿ya? Claro. Porque incluso las cabezas fueron los cuerpos membrados. Tú sabes que la idea era llevarse los cuerpos a Chile, pero estaban en tan mal condiciones que ahí es donde se ordena sacar los corazones, ¿verdad?, de los cuerpos, de los oficiales, y llevarlos en unos frascos, ¿verdad?, a Lima, donde se le hace un homenaje en la Catedral de Lima, y luego, como vemos aquí en la imagen, se conservan en la catedral. Sí, he estado presente en la catedral varias veces viendo la cripta de mármol que se encuentra en la entrada de la catedral, de hecho, ahí pueden Ujú. los que tienen la posibilidad de ir a la catedral metropolitana van a encontrar la cripta de mármol con los corazones de los héroes de la Concepción, de Ignacio Cacara Pinto, Culemón Salamanca, Arturo Pérez Canto y Luis Cruz Martínez. Exactamente, esto fue el año 1911, ya se hizo toda una ceremonia muy solemne, ya donde se fueron depositados los cuatro corazones de los héroes, donde el presbítero Clovis Montero señaló: aprendan de la enseñanza de las generaciones pasadas, contagiadas con el amor de la patria, ya con el fuego del amor de la patria, señala. Es importante eso en la enseñanza de la historia, que las generaciones vayan transmitiendo la tradición una a otra, ¿verdad? Y traspasando, ¿verdad?, lo que fue la historia nacional. Al otro lado tengo la imagen de la bandera que estuvo, ¿verdad?, en el cuartel de la Concepción, que no fue arriada por el enemigo, no alcanzaron, ¿verdad?, porque ya ahí llegaron las tropas chilenas. Y esta se conserva de los años 80, no sé tanto, ya en la escuela militar. Tú puedes ver una imagen de la bandera. Dos importantes símbolos. Aquí en Concepción, te escuchaba en tu programa el día viernes, también tenemos la copia, por así decirlo, la imagen de la iglesia, Así es, ya en la calle Rabasal, ¿verdad? la parroquia Nuestra Señora del Carmen, que se inauguró el año Exacto, 1998 y es una réplica del templo que fue de la Concepción, que ha cambiado bastante, de hecho, por las fotos que he podido ver. claro, actualmente tú puedes ver fotos como está en la actualidad, pero eso fue reproducida como era en el combate de la Concepción. El comandante del regimiento de aquel entonces era el coronel Juan Magaña, el que hizo el estudio para la Perfecto. construcción de esta capilla. Entonces, te lo doy como dato. Y bueno, ya llegando al final, ¿verdad? Esto de la tradición, aquí vemos en nuestra ciudad la cuarta compañía que evita la usanza de la guerra del Pacífico, y que los 9 de julio es el día en que se juramenta ya a los soldados conscriptos, ¿verdad? Luego que han hecho su periodo básico, ya como soldados, y juran entonces defender la patria hasta la vida si es necesario. Y los oficiales que egresan también lo realizan, ¿verdad?, en forma personal. Este juramento, ¿verdad?, que para todo miembro de la Fuerza Armada es un juramento de honor,
es un juramento sagrado, ¿verdad? En el cual se comprometen ante Dios y la patria, ¿verdad? Defenderla y cumplir las leyes, ¿verdad? Y dar la vida si fuese necesario. Profesor, esta ceremonia data de 1939, ¿cierto? Más o menos. Exactamente, sí, tiene, ¿verdad? Se incorpora, ¿verdad? Dentro de las tradiciones, ¿verdad? Chilenas con el tiempo, ¿ya? Bueno, Perfecto. tú sabes, otros países también tienen Sí, tienen también una ceremonia similar. Sí, similar. En el caso de Perú es el 7 de junio, para el combate del Morro de Arica, perfecto. donde recuerdan a Bolognesi, A ¿verdad? Bolognesi, A claro. luchar hasta el último cartucho, hasta el final, y eso es el juramento que hace incluso en Arica está la casa Bolognesi. Tú sabes que hay una reproducción en Lima, Sí, pero también es territorio ahí en Lima. sí. Bueno, Nos va a mostrar de ahora. Lima precisamente te quería mostrar unas imágenes del Museo Avelino Cáceres que está en Lima. Tú sabes que en Lima hay reductos que fueron de defensa para la protección de la ciudad. Se organizaron para la guerra 10 reductos, pero 3 entraron en combate. En uno de estos, que está en la ciudad de Chorrillos, perdón, en el distrito de Chorrillos, ya puedes ver, ¿verdad? Imágenes de lo que fue la defensa de Lima y también de la campaña. Y en este caso está dedicado este reducto, museo Averino Cáceres, ya donde acá se ve en un diorama lo que fue la campaña de la Breña, como ellos le llaman. A un costado puedes ver el poncho de Avelino Cáceres, a quien le llamaban el brujo, está El su brujo. uniforme, está su espada, El brujo de los abajo está su Andes. espada, el brujo de los Andes, están sus medallas, ¿ya? Él fue un oficial, no lo hemos señalado antes, ¿ya? Que participó también en toda la batalla al mando del batallón Cepita, ya en la campaña de Tarapacá, ya en el campo de la Alianza, ya, y en Chorrillos y Miraflores, ya en Chorrillos herido. Incluso ahí me acuerdo que en el museo me contaron que cuando llegan las fuerzas chilenas, él se encontraba en la ciudad, y para poder sacarlo, ya lo meten dentro de un cajón y hacen un funeral falso, ¿no? Y sacan, ¿verdad?, a Cáceres, ¿verdad?, de la ciudad, ya para engañando, ¿verdad?, a las fuerzas de ocupación chilena que estaban ya en ese lugar. Muy astuto, Avelino Cáceres, hay que decirlo. Avelino Cáceres. Acá tiene algunas otras imágenes que son ahí que están algunas afuera, hay un monumento a Cáceres, también destacan la de los jóvenes soldados, ahí hay la imagen de un niño, ¿verdad?, defendiendo, ya otros de Huamachuco, que es una batalla que pone fin a la sierra y que se da el 10 de julio de 1883, ya fíjate que para el primer aniversario del combate de la Concepción que estamos hablando, se da, ¿verdad?, esta batalla que pone fin a la campaña de la Sierra, que pone fin a la guerra, ya donde Gorostiaga, el comandante chileno, con fuerza, donde está el batallón cívico movilizado Concepción y el batallón Chillán, el batallón Talca también me parece, Lautaro también están, pero el Concepción y el Chillán se llevan todo el peso de la ofensiva. Y ahora la Galería de la Historia va a abrir y me parece excelente la idea que ha tenido, ¿verdad?, la municipalidad a través de Senco, ¿verdad?, que administra la Galería de la Historia, de tener un pabellón, una sala dedicada a la Guerra del Pacífico y al batallón Concepción, porque a veces desde aquí, desde el sur, olvidamos o no tenemos el escenario, ¿verdad?, de pensar que nosotros también fuimos actores importantes y participamos en esta contienda como todos los chilenos, ¿no? Profesor, Ahí, sí, como ahí para ir termino. sacando, me gustaría Sí, si usted nos puede dar alguna reflexión de por qué debemos recordar el combate de la Concepción para todas nuestras amigas y amigos que nos están viendo. mira, lo conversábamos antes, ¿verdad? Lo que es el combate naval de Iquique, ya como una de las tradiciones cívico, ya republicana, ya para salir de la idea de que esto solamente es un tema que involucra a un sector de la sociedad. Es- el tema de la guerra del Pacífico es un tema transversal. Ya, pensemos, usted estaba diciendo el aporte de Concepción. Mucha gente ignora que Concepción también se movilizó, que formó un batallón cívico y que su intendente, ¿verdad? Ya estuvo a cargo, ¿verdad?, de la conformación, ¿verdad?, de Víctor Lama, ¿ya? Estuvo a cargo de organizar el batallón. Entonces fue toda la sociedad chilena la que frente a esta crisis se unió. Y eso es lo que hoy día es importante, ¿verdad?, que transmitir, es importante recordar
estos episodios de crisis en que permitieron a nuestra sociedad estar unida. ¿Ya? Entonces es importante conocer la historia, conocer de la historia de la guerra. Hay muchos historiadores que le quitan el tema de la guerra como si fuera, ¿verdad?, algo que no quisieran contaminarse, tal vez, ya, o que podría tratarse de algo belicoso, pero es como si un médico no quisiera especializarse en cáncer y no se metiera a estudiar el cáncer, ya. Nadie está diciendo que el cáncer sea bueno ni malo, hay que actuar sobre el cáncer, sobre el cuerpo humano, para poder, ¿verdad?, eh, conocer, ¿verdad?, sus raíces, por qué se ramifica y cómo sanarlo, ¿verdad? Lo mismo, ¿verdad?, con el tema de la guerra. Imagínate si hubiéramos esa actitud entonces pasiva y simplemente nos pusiéramos, el doctor frente al cáncer, se pusiera con un letrero, no al cáncer, muere el cáncer. No gana nada, ¿ya? Entonces hay que conocer de los episodios bélicos. Hoy día la historia militar también se ha ido renovando, ¿ya? No es tan la historia militar tan tradicional y descriptiva que existía antes, sino que ha incorporado, ¿verdad?, elementos de la mentalidad, de historia de la mentalidad, historia social, historia, ¿verdad?, de los individuos, conocer, por eso te decía, de la tropa, de los oficiales que estuvieron ahí, ya, de la forma en que vivían. Entonces, esto que tú estás haciendo, y yo te felicito, Francisco, Gracias. es muy positivo, porque permite que eh, quienes nos dedicamos a la historia, no digo pomposamente el nombre historiador porque no lo ocupo yo, pero es aquellos, ¿verdad?, estudiosos de la historia, y tú eres también un estudioso de la historia, queremos, ¿verdad?, aportar con una visión, una perspectiva sobre estos episodios, dar a conocer, ¿verdad?, en nuevos antecedentes sobre un periodo que, como te digo, marcó a la sociedad chilena. Chile, después de la Guerra del Pacífico, también es otro. Es mirado por el mundo de otra forma. Es una potencia ya naval, tiene un ejército de 50.000 hombres, ya es un modelo incluso para otros ejércitos que después van a pedir, ¿verdad?, instructores chilenos, ya. Aquí se forma la primera academia, ¿verdad?, de guerra, ya, el concepto del Estado Mayor, todo lo que después ya viene con la prusianización, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, y como penquista, ¿verdad?, recordar que acá en nuestra ciudad, desde el año 1900, ya tenemos el regimiento Chacabuco, ya que está en distintas localizaciones. Primero parece que está cerca de la calle Prat, después recordemos ahí donde actualmente está el líder, ¿verdad?, la calle Raza por muchos años, y en 2004 se traslada a su ubicación actual, ya, y ha formado parte de nuestra vida ya por más de un siglo, ya. Entonces, eh, tenemos, ¿verdad?, hoy día a un regimiento que es como decir la Esmeralda. Es lo mismo que para lo que fue, ¿verdad?, el 21 de mayo, la inmolación de Prat y de toda su tripulación, ¿verdad?, su sacrificio, ¿verdad?, eh, de sus vidas por una noble causa, por su país, ya lo tenemos, ¿verdad?, acá en Concepción. Por eso es importante conocer. Así es, y es necesario que todos nosotros recordemos tan importante fecha en honor a quienes dieron su vida allá en la lejana sierra peruana. Y como usted decía, profesor, tenquistas también participaron en la Guerra del Pacífico. Ellos están sepultados en el Cementerio General de Concepción en un mausoleo que ¿El originalmente, Panteón? panteón que lo elaboraron los propios veteranos a principios del siglo XX, que los terremotos han sido poco generosos, de hecho prácticamente se destruyó. No se han podido identificar tampoco a todos los veteranos que están sepultados. Tengo entendido que la mitad, o menos la mitad, están identificados. Creo que hay una tarea pendiente ahí de poder identificar a todos quienes que están ahí, pero es importante recordarlos porque parece un antecedente lejano lo de la guerra del Pacífico para los penquistas, pero en realidad es un hecho mucho más cercano a lo que parece, y por ello debemos recordar todas estas fechas. Profesor Juan Eduardo Mendoza, quiero darle las gracias nuevamente por esta oportunidad de conversar sobre este importante tema, y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a ti, que estés muy bien. Gracias.